Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tenemos el audio funcionando? ¿Quieren probar? Yeah, I think so, yeah. Amazing. So, bueno, empecé a hablar en inglés, perdón, me switché. Primero, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a hablar con Marie-Pierre Lafontaine, es una autora canadiense, tiene 2 libros publicados, el primero de ellos en 2019 en su país de origen, que aquí fue editado por Godot, se publicó en el año 2020, ese libro es Perra, como me encanta por decirlo en un micrófono enfrente de un montón de gente, Perra, que lo van a poder encontrar ahí también, y por otra parte, luego su segundo libro, Armas para la rabia, salió aquí en Argentina, también por Godot, en el año 2023. Y les hago una pequeña introducción. Ella está haciendo ahora en este momento un doctorado, investiga cuestiones vinculadas al género y a la violencia intrafamiliar, y ambos libros, el primero una autoficción y el segundo un libro de ensayos, tratan sobre esos temas. Así que vamos a tratar de abordar a grandes rasgos. Yo doy clases, así que me encanta hacer una pequeña introducción de los temas a tratar. ¿Cómo encontró un estilo para narrar esto? ¿Cómo encontró un estilo para narrar la violencia? ¿Y qué función tiene la literatura en este tipo de casos? ¿Qué función tiene la escritura? ¿Qué función tiene la palabra? Y la que va a estar haciendo las preguntas soy yo, Paula Guardia Burdín, soy periodista, soy docente. Sí, pasa, adelante. Y me gustaría empezar, sí, tenemos un pequeño interludio. Me gustaría empezar hablando, como en orden cronológico, digamos, sobre Perra, este primer libro, que cuando uno ingresa a la lectura, piensa, al menos yo pienso como lectora y como me imagino todos los lectores que están aquí presentes, en cómo esta escuela de escritoras francófonas que trabajan la autoficción. Yo pensé un par de nombres, pienso en Annie Ernaux, Amélie Nothomb, pienso en Marie Darrieussecq, y en ese proceso de pensamiento se me ocurre preguntar, ¿por qué la autoficción y no la autobiografía? Oh yeah, that's a good question because it is autobiography suppose that everything in the book is real and it is about the truth, and I do not care a lot about truth. It's important for me to have freedom to talk about, to get inspiration about what happened to me. So it is really more important for me to get the right representation of what it is to grow up in a really violent family with a psychopath dad. And the autobiography, I think it will have get me less liberty, and I work all my life to have a lot of liberty in my life, so autofiction gives me that. Es una muy buena pregunta. Se debe a que la autobiografía tiene que ver con escribir cosas que son totalmente reales, que son la verdad. Y a mí la verdad no es algo que me interese. A mí me interesa, y para mí lo más importante es la libertad. Me gusta entonces encontrar inspiración sobre lo que sucedió, y me gusta poder escribir y encontrar la manera de describir a aquella familia violenta con la que crecí o a ese padre psicópata con el que conviví. Una autobiografía entonces me limita esa libertad, y siempre he trabajado muy duro durante toda mi vida para tener libertad, y la autoficción me permite hacerlo. Y en relación a trabajar un tema personal, ficcionalizado, hay un trabajo muy interesante en la búsqueda de estilo, en la búsqueda de encontrar un lenguaje, un estilo, una forma de escribir que permita narrar esa experiencia. La palabra representación es muy importante, después la quiero retomar, pero ¿cuáles son esos elementos de estilo que trabajaste para poder representar realmente esa experiencia, esa violencia y el miedo? Es algo que mencionas constantemente. Yeah, the style in which I write is really, really important for me because when I was writing my first book, Perra, I was in PTSD, so post-traumatic syndrome,
And when I had flashback about my childhood, they came without a beginning and an end. It was like it was really a fragment of a memory. So, and this is how the traumatic memory works. You do not have, it's not a linear a narrative, not a narrative one, and you don't have a beginning, middle, and an end. It doesn't work like that. So it was really important for me when I wrote the book to be able to put the logic of the PTSD in the writing. So this is why the book is in fragments. So people can understand what it is like to have a PTSD syndrome. And I wanted really, my first intuition when I wanted to write the book was like that violence is really repetitive. Like there's the principal motive is like repetition. So I cannot write about a book of like 2,000 pages. Nobody will buy that. So the fragment, it helps me to show how it is repetitive, because you have to, each time you go on the next page, you have to begin to go at the beginning again and again and again. And I think it makes it more clear how it is every day. And if there's not violence act every day, there's always the fear of violence act. So it was really important for me that put that in the book. And the last thing, I'm sorry for the translator, the last thing I wanted to say about that is how I cut the sentences at moments that were not really intuitive, because I really wanted to take back the violence of the father and put it in the way I wrote. So to really, that the anger, I really wanted it to be there, and the best way to do that was really to cut the sentences where I wanted, and yeah. El estilo es algo muy importante para mí. Cuando empecé a escribir mi primera novela, Perra, estaba sufriendo de estrés postraumático. Y entonces empezaba a tener flashbacks de mi niñez, y son fragmentos que no suceden de manera lineal, sino que son fragmentos de la memoria, son recuerdos traumáticos que no funcionan como una narrativa lineal. No tienen un principio, una parte media y un fin. Así que cuando escribí el libro quería que tuviera esta lógica del síndrome de estrés postraumático cuando estaba escribiendo. Por lo tanto usé los fragmentos para que las personas también pudieran comprender de qué manera funcionaba ese síndrome. Utilicé la intuición entonces, porque la violencia es algo que es repetitivo, así que usé los temas que utilizaba en el libro para mostrar que esta violencia se repetía una y otra vez. Y no podía escribir un libro así de 200 páginas porque nadie lo iba a comprar. Así que por eso utilicé fragmentos para mostrar esta repetición de la violencia. Y cada vez que dábamos vuelta a la página, la violencia volvía a comenzar. Y así quedaba claro que era algo cotidiano, algo de todos los días. No necesariamente un acto violento, sino por ahí el miedo a ese acto violento. Por eso fue muy importante en mi libro. Y lo último que quiero decir es que yo decidí cortar las oraciones en momentos que me resultaban intuitivos, para mostrar la manera en la que se ejercía la violencia a través de mi escritura. Entonces, para mostrar esa furia o esa ira allí, cortaba las oraciones donde yo quería. Es muy interesante la cuestión del trauma, hablar del trauma, porque en definitiva el trabajo tiene que ver con exorcizar eso. Y en el segundo libro, en tu segundo libro, Armas para la Rabia, hay una búsqueda de no solo exorcizarlo a través del estilo de escritura, sino también a través de una intelectualización, un entendimiento de recursos duros, de recursos teóricos sobre el funcionamiento del trauma. ¿Crees que entender el trauma, intelectualizarlo, digamos, tiene el poder, te brinda el poder de dominarlo, de apropiarlo, de entenderlo, de controlarlo? Yes, I think it helps me. It's not about power. I think it's more about getting emotions at bay.
because when I write, I want it to be, I really like to write. It brings me a lot of joy when I find the right word. It is really an euphoric moment for me. I really like that. But I write about really difficult things. So I need to put emotion at bay, write, take my pleasure in it, and be sure that this is the sentence says exactly what I want it to say. So I think understanding the trauma helped me to understand what was happening in my brain, because I was really found it I was old when the memories came back to me, and I didn't understand why it was so real. I was hearing, I'm sorry, but I was hearing my brother, when they were beat, they were they will yell in pain. So when these memories came back to me, I was hearing it like I was there. I said to one of my coworkers, why it is so long, why they are yelling at like this time, this much of time. And so to understand it, he helped me to put like barricade around me of words, concept, feminist, books, and really it helped me to stay focused and understanding it. This is why I write. I really need to understand what is happening in the world. So I think it gave me really a safe space to write about the thing that I really wanted to write about. And I really wanted to write everything I thought I had no permission to write. Like, I do not have the right to write that, so I'm gonna write it. So the concept really helped me a lot, and yeah. Sí, realmente me ayudó mucho, no tanto en un sentido de poder, sino para tener un cierto control de las emociones. Cuando estaba escribiendo realmente sentía una gran alegría, cuando escribía sentía felicidad, a pesar de que estaba escribiendo cosas muy difíciles. Entonces tener esta especie de control sobre las oraciones, es decir, sobre las emociones, es decir, saber que estaba escribiendo lo que yo quería escribir en una oración que decía exactamente lo que yo quería transmitir, eso me daba felicidad. Y también comprender el trauma fue muy importante, entender lo que estaba pasando en mi cabeza, porque cuando los recuerdos comenzaron a volver, se sentían demasiado reales. Yo podía escuchar cuando le estaban golpeando a mi hermana y podía escuchar cómo gritaba del dolor. Es como si hubiese estado allí otra vez. Así que entenderlo me permitió construir una especie de barricada. Y todos estos conceptos, libros, conceptos feministas, me permitieron mantenerme enfocada y entender por qué escribo y comprender mejor el mundo. Realmente me dio un espacio seguro en el cual escribir, y yo quería escribir algo que no tuviera permitido escribir, algo que no estuviese bien escribir. Yo sabía que eso no estaba permitido y por eso quería hacerlo. Así que el concepto fue algo muy importante. Es muy interesante el concepto de barricada, o bien como esta idea de construir, digamos, una pared alrededor de ella, porque tanto la escritura como la experiencia, la violencia, son en definitiva experiencias muy solitarias, muy individuales. ¿Encontraste en algún lugar, sea, como mencionaste, el feminismo, sea el mundo de la literatura, los escritores, un refugio, un lugar en donde sentirte entendida y poder quizá bajar un poco esa barrera? Yeah, it is really with literature and other women that wrote before me about trauma and abuse in childhood, because one of my favorite writers is a French writer. And I read one of her books, and she was talking about, it is Chloé Delhomme, and her name is not her birth name. She changed her name, and when I read it, I was in the process of changing my last name, because I didn't want to have the name of my father on me.
it made me feel really sick, and it was not helping me to move on and have freedom in my life. So, but I didn't know anyone around me that did such a process, because it is really radical, and I'm really radical. I'm a person that's strong ideas. And so I read it in the book and was like, okay, yeah, it exists. Another woman made it before me. It's possible. She's not an evil one. She's a writer. I want to be a writer. So it was such an inspiration. And she wrote about childhood abuse in such a beautiful way with a lot of style, and it made me realize, okay, it's possible to make literature. It's possible to make beauty about from really difficult and hard things. So yeah, this is a refuge. And I also have my sister who is around me a lot, so this is how I'm not lonely. And this is the last thing, I'm sorry. The other thing, I found really fascinating, because when I wrote my book, I was really alone, and I was scared because writing gave me nightmares, and nightmares gave me writing. So I was like in this really difficult like vicious cycle. And so when the first book came out, I was feeling such fear and shame, and I was like, okay, so now I'm gonna have to wear this thing that happened to me in public. How will I do that? And I received such a warm welcome from the community of literature in Quebec, in Canada. And the readers were really like bonding with me. They were sharing their stories. I met my publishing house. Everyone there was like, okay, I made new friends and a new community, and I met a lot of people, and now I'm in another country meeting other people again. So this is really, I really like to write. I really like it because you write, you're alone, you do your things. This is difficult. I doubt everything I write. I want it to be perfect. I want it to be clear. Because I really need people to understand what it is, and when people understand it, it made me feel less alone. And after that, you met a lot of people who want to connect with you. So it's really, you do not make a lot of money when you're a writer, but this is a really beautiful thing. I really like it. Bueno, sí, la literatura fue muy importante para mí, también leer sobre otras mujeres que escribían acerca del trauma y acerca del abuso infantil. Por ejemplo, hay una escritora francesa que me gusta mucho, Claude Delaine, que también estaba atravesando o atravesó ese proceso de cambiar su nombre, y cuando yo la comencé a leer estaba pasando justo por esa etapa en mi vida. Yo ya no quería tener el apellido de mi padre porque me hacía sentir muy mal y no me estaba ayudando a salir adelante. Quería tener libertad. Y no conocía a nadie que estuviera haciendo ese mismo proceso. Era realmente muy radical, pero yo soy una persona muy radical también. Así que creo que saber que hay otras personas que estaban haciendo lo mismo, que eso existe, que otra mujer, también escritora, lo estaba haciendo y yo quería ser escritora, fue realmente una gran inspiración. Y ella lograba escribir acerca del abuso infantil de una manera muy hermosa y con gran estilo. Y eso me hizo darme cuenta que realmente es posible escribir literatura y escribir acerca de la belleza a través de cosas que son muy duras o muy difíciles. Así que sí, fue una especie de refugio. Y también tengo a mi hermana, entonces no me siento sola. Es realmente fascinante porque cuando yo escribía me sentía muy sola y me sentía muy asustada. Y cuando comencé a escribir empecé a tener pesadillas recurrentes y estaba en una especie de ciclo vicioso constante. Y cuando salió mi primer libro realmente tenía miedo, tenía vergüenza, porque ahora tenía que exponer todo esto en público. Pero por suerte tuvo una gran acogida, muy
cálida por parte de la comunidad literaria, tanto en Quebec, en Canadá, como por parte de los lectores, que me empezaron a contar sus historias por parte de mi editorial, y así conocí nuevos amigos y formé una nueva comunidad. Y ahora estoy en otro país conociendo nuevas personas, y si bien escribir es algo solitario, difícil, yo quería que esto resultara muy claro y fuera perfecto, para que así las personas pudieran entender lo que había pasado. Y de ese modo no me siento tan sola. Y ahora estoy conociendo un montón de personas nuevas. Y si bien escribir no deja mucho dinero, esto es realmente hermoso. ¿Qué está pasando? Bueno, seguimos como si no hubiera pasado nada. Me gusta mucho esto que mencionás de hacer algo hermoso con el trauma, hacer algo hermoso con lo que pasó y haber encontrado como esta referente literaria que brindó como la posibilidad de lo hermoso. Pero a la vez hay muchos lectores o muchas personas que se encuentran con tu texto, con tus textos, y son lecturas difíciles desde el plano de lo emocional, difíciles de continuar. Sigue el ruido extraño, perdón, no sé qué está pasando. Bueno, nada, vamos a fingir todos de manera colectiva que no está pasando nada. Bueno, ya me perdí por el ruido de los muebles, perdón. Es una lectura difícil y veo que están asintiendo, porque si leyeron alguno de los dos libros, particularmente Perra, tiene un peso sobre el corazón. Y es algo que mencionaste en una entrevista, la leí hoy a la mañana, que salió hoy o ayer, que en un principio no notaste eso, que en un principio no viste ese impacto que podía generar sobre el lector hasta que lo viste representado en Suiza en una obra. ¿Qué impacto, sabiendo eso, querés lograr con lo que escribís? That's a good question. This is true that I didn't get it why people was always telling me, oh, I cannot read your book, it's too hard for me. Sometimes it made me a little bit angry because you just have to read it, you don't have to live it. Dude, I'm alive, you can read it, you will not die. But I get it now why some people don't want to read it because it's hard. But yeah, when I saw the play, I was like, oh, okay, I have pain in all of my body, and I was really feeling a lot of guilt, like people will leave, this is too hard for them. One journalist told me one time that he had nightmares, and I was like, why? I don't get it, I have nightmares. But yeah, so I'm really more conscious about this effect. And I think it would maybe change a little bit how I write, because I want to be sensitive about these issues, and in the same time, it's really important for me to be really direct in like it happened like that. You will read it like it happened. It's really important for me because I want it to be really clear. This is the actions that a man can do at his own daughter. It exists, it happened, it's not fiction. Like, I want people to get moved about it, because when we are moved about something, I think this is when we take action. And this is where we say, okay, no, we cannot live in a society like this, where this kind of things happens. And I say things, but the right word is crime. So, and I think the effect I want to have is maybe just people to understand something about violence, how it is repetitive, how it impacts the person for the rest of her life. And one of the journalists asked me this week, okay, now that you wrote, now that you had a process about it, you're not a victim now, you're a writer or something like that. And I said, yeah, I'm a writer. I think I was one when I was really young, because this is how I see the world. But I also see the world by this lens, and the lens of violence. And this is, I cannot get out of my own skin. I cannot get out of these memories. I will never forget how it is when my brother will be hurt in front of me.
So I think this is really what I want to maybe achieve, or people to know when they read it. It's just to grasp just a little bit of truth about this kind of childhood. Es una muy buena pregunta y realmente al principio es verdad, no entendía por qué las personas se sentían así, por qué me decían que no podían leerlo, por qué me decían que era demasiado duro, y a mí me hacía sentirme enojada porque solamente tenían que leerlo, no tenían que vivirlo, no es que iban a morir si lo hacían. Y ahora realmente lo entiendo que es difícil luego de haber visto la obra. Entiendo que mi cuerpo estaba lleno de dolor y realmente eso generó culpa, realmente era muy duro. Incluso una periodista me dijo que por las noches tenía pesadillas y yo me preguntaba, ¿por qué tiene pesadillas? Yo soy la que tiene pesadillas. Ahora soy más consciente acerca de este efecto y tal vez tenga que ver con cambiar la manera en la que escribo. Sin embargo, yo soy muy sensible acerca de estas cuestiones, pero me quiero mantener muy directa en la manera en la que escribo. Me gusta que las personas puedan leer exactamente lo que pasó, que sea claro. Estas acciones de un hombre dirigidas hacia su hija no son ficción. Y yo quiero que las personas se conmuevan por eso, que eso las lleve a la acción, porque no podemos vivir en una sociedad en la que estas cuestiones suceden. Y hablo de cosas o cuestiones, pero realmente es un delito. Y ese es el efecto que yo quiero lograr, que las personas comprendan esa violencia. ¿Y cómo es la violencia? Es repetitiva y tiene un impacto en la vida de la persona que es para siempre, que no termina. Y un periodista me dijo esta semana que ahora que escribí sobre eso, que ya pasé este proceso, si aún continuaba siendo víctima. Y yo siempre he sido escritora, desde muy chica. Es la manera en la que veo el mundo. Veo el mundo a través de ese lente de la violencia. Y yo no puedo salir de mi cuerpo o olvidar esos recuerdos que tengo. No puedo olvidarme haber visto cómo lastimaban a mis hermanos frente a mí. Entonces me parece muy importante que las personas puedan comprender un poco acerca de esa verdad, acerca de cómo fue esa infancia. Lo que le pasó a Marie Pierre fue efectivamente un crimen, usó esa palabra, lo llevó a la justicia, fue en el mismo momento en el que cambió su apellido, para dejar de tener el apellido de esta persona. Y hay una frase en Perra, página 19, me imagino que tenemos la misma edición, que dice: si no escribo lo que ocurrió cuando yo tenía 8 años, tal vez lo que ocurrió cuando yo tenía 8 años jamás haya sucedido. Además de que plantea una cuestión vinculada a la memoria, que es como un leitmotiv muy frecuente en la literatura, a mí me interesa también la cuestión de la justicia y la literatura, la escritura, publicar un libro como acto para obtener esa justicia, aunque sea de una manera autodeterminada. ¿Cómo, si es que sentiste que se alcanzó, se hizo justicia? I really like this question. Justice is a word I like because I find it really complicated. There's really a lot of ways you can get this feeling, because I think it can be a really objective thing, like justice was done or not, but it's also really a feeling. Do I feel like I got justice, or do we need to get this sense by ourselves, by our action? Sometimes we need people to talk for us and to get it for us. But writing, I don't know if it's a way to get justice, and I know it's a way to get freedom. And maybe this is the justice. I have freedom, I have joy in my life, I'm not in the... I really try really hard to not be like anyone in my family and to be my own person. And I think this is really about freedom for me, and maybe a little bit of justice in the sense that it was not permitted to speak about what was happening in my family, and the narrative
of the violence was in the hands of my parents. So there's a justice in a way, I think, when we write, to take it back, this narrative, and to make it more just in a sense of justice, like in the right way, right words, and to not minimize the effect and minimize the gravity of what was done. So if there's justice, I think it's in this movement. But there's also, I really like when my narrator voice is like not really bonne foi, in good spirit. Like she doesn't want, yeah, she doesn't want to like be fair with, because the padre, the father in the book, maybe he has in real life a lot of qualities, not in the book. The narrator doesn't need to be fair about him and to be, oh yeah, but maybe he has quality. No, I don't give a damn. In this book, he will not have one. So this is what I really like about writing, this freedom to want to be angry. And my narrator, she doesn't need to excuse herself about anything. So there's a justice in that, because I was told many times in my childhood to shut up. So now I do not shut up, and I really like when people are listening to me. So there's justice there. Me gusta mucho esta pregunta, de hecho. Creo que la justicia es algo que me gusta, pero es algo bastante complicado. Hay distintas maneras de lograr la justicia. En algunos casos es algo objetivo, y en otros casos tiene que ver más bien con un sentimiento, como cómo nos sentimos. A veces incluso necesitamos que las personas hablen por nosotros. Pero si pienso que la escritura es una manera de obtener justicia para mí, yo creo que lo que me dio fue libertad. Y es lo que más me importa. Tengo libertad, soy feliz y me esfuerzo mucho por no parecerme a nadie en mi familia. La libertad es realmente lo más importante. La justicia en este sentido tiene que ver tal vez con el hecho de que cuando era pequeña la narrativa estaba en manos de mis padres, así que ahora puedo apropiarme de ello y escribir con las palabras apropiadas sin minimizar lo que pasó, sin sacarle gravedad a todo lo que pasó. Así que creo que todo este movimiento es un sinónimo de justicia para mí. Y también la voz de la narradora fue muy importante. No quería ser justa con este padre que tal vez tuviera cualidades buenas. En este libro no va a tener ninguna cualidad buena. Y me gusta esa libertad de poder enojarme. La narradora entonces no tiene que disculparse por nada, puede lograr esa justicia. Cuando era niña me decían que me callara todo el tiempo. Ahora ya no me callo más y puedo contarles a las personas todo esto. Es la libertad de la ficción, que es un poco con lo que empezamos, la cuestión de la autoficción y como la libertad que brindaba en lugar de hacer una autobiografía. Pero también leí en varias entrevistas que haces un recorte, un resguardo de tu vida, que no querés que todo el mundo sepa, que no querés que todo el mundo conozca, que incluso puede llegar a pasar que piensen que te conocen, pero no necesariamente, porque está todo orquestado bajo el velo de la ficción, digamos. ¿En qué lugar queda, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que todo está en algún punto visible y hay como una confusión entre lo que es la intimidad, lo privado y lo público? ¿En dónde queda la intimidad de tu vida en tu obra y sentís que te resguardás lo suficiente? That's a really good question, because I had really a practical way in my first book to protect myself and my intimacy, because I really hate when people say that it's the violence I suffer is not where I am. This is not who I am. It's not my identity and my intimacy. This is not in the action of my family. So who I am and what I am, it is in the writing itself. So it's a writing that is really direct. I'm really direct. Like, I'm a person really direct. And so this is the way I wrote, that this is there where I am. And
one way to protect my intimacy in the book was to write one time oh, you didn't know it, but there's other brother and sisters. Because when you beginning reading the book, you think there's only two child. And one time, like, yeah, no, you think you know everything, you didn't know everything. I chose what I wrote about. I chose what you know or not. And I think I have protected my intimacy enough. I think that it was a success in this way. There's some questions sometimes if I don't feel comfortable answering about my own life, I say it in a really kind voice, and I'm like, really sorry, but I don't want to talk about that. And so I think and it made me think of another thing, because one of the things I found really difficult when I was beginning doing interviews, it's like I really want to be seen like a really strong person, like I'm a fighter, I'm a survivor, and every time people was like, yeah, we feel that you have some vulnerabilities. And I was like, oh, damn, did you see that in the book? How? So this is when people are able to see that I have vulnerabilities and I have suffered a lot. It made me feel seen. And this is where it gets scary for me, because I do not control that and I cannot do anything about it, and I think it's really human. But yeah, this is intimacy for me. But talking about what happened to me is not really intimacy. Crying, it's really intimate. I cannot do that in front of people because it was not permitted when I was a child, so it's really scary for me. So yeah, there's something that's really in my close relationship, but there's intimacy in the way when people see behind my little wall in front of me. Creo que es una muy buena pregunta, porque creo que en mi primer libro logré proteger mi intimidad muy bien. No me gustaba que las personas pensaran que yo era esa violencia que describía, esa intimidad que tiene que ver con las acciones de mi familia. Quién soy tiene que ver con cómo escribí. Yo soy una persona muy directa y escribí de manera muy directa. La manera en la que escribí es la persona que yo soy. Y creo que una manera de protegerme fue no contando ciertas cosas. Por ejemplo, cuando comienza el libro Perra, vemos que son 2 niñas solamente, pero de hecho en un punto aclaro que somos más hermanos y hermanas. Entonces es una manera de mostrar que solamente estoy contando lo que yo quiero que sepan. Y creo que he logrado con cierto éxito proteger suficientemente mi intimidad. A veces los periodistas me preguntan si me siento cómoda hablando de mi vida, o me han preguntado distintas cosas en mis entrevistas. Yo siempre intento parecer fuerte, que soy una luchadora, que soy una sobreviviente, pero las personas han leído mi libro y luego han podido identificar algunas vulnerabilidades. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo han podido ver estas vulnerabilidades? Porque ven que he sufrido mucho. Y esto realmente me asusta, ver lo que no puedo controlar, pero creo que es algo bastante humano y que tiene que ver con esa intimidad. Hay cosas que tal vez demuestre, pero no puedo mostrar, por ejemplo, que lloro. Es algo que cuando era pequeña no me tenían permitido. Así que creo que las personas pueden ver muchas cosas, pero yo me sigo escondiendo detrás de una pequeña pared. Es interesante hablar de esta vulnerabilidad que, digamos, penetra, aparece entre las palabras, entre el texto, entre los textos, y quizá en Perra es algo que es mucho más visible, más evidente, es un texto también mucho más visceral. Armas para la rabia tiene como otros tiempos, otras pausas, tiene esto que habíamos hablado antes, de una cuestión más dura, más teórica. Entonces, siendo Perra como este libro tan personal y tan como, digamos, un exorcismo, el primer libro, cuando llegas a la instancia de escribir Armas para la rabia, ¿cuál fue, además de que ya lo hablamos, ¿no? Pero cuál fue el objetivo, cuál fue la búsqueda y a dónde crees que va a llegar? Sé que estás ahora empezando a trabajar en tu tesis, sé que, creo que leí, estás trabajando en otro libro. ¿Cómo es esta catapulta? ¿Cuál fue el objetivo de este libro y a dónde
te parece que llega? I think the objective was to, because in Pera I was really writing about a really close lens, like the family really like in huis clos, like a close-up. And in the essay, I really wanted to get a little bit out and see in a bigger picture how it is possible that this family exists in real life. So there's the personage in the books, but they are inspired by real people. So I really wanted to see in a bigger way how it is happened, what is the context that that made my father think it was okay to do what he did and to think he will get out of it without consequences. So this is why I really wanted to talk about, to search in the second book. And in the year before writing it, it was really more clear for me that an aggression I suffered in the metro of Montreal. It was really clear that it was the beginning. It was a beginning where the childhood memory get out of their cage in my mind and wanted to be here, and like it was like I was froze in time, and now I was defreezing, and it is really painful. And so I really wanted to see why didn't I fight back when there was an aggression in the metro of Montreal. So I thought it was not only me, like it's not only me, my person and my history that made that. I thought it was in a social context, and this social context, why was not fighting back? So I really wanted to understand that. So I thought about the way we always make women believe if you fight back, you will die, or it will be much more worse. So do not fight back. And this is really a strategic way to make sure that women are not feeling safe when they are walking around at night. They are really scared they don't want to fight back because it's really more scarier. So it was really my goal to understand it, like the first thing first, why didn't I fight back? How is it in connection with my family, how I was raised, how I understand that it was not the first time that I was suffering an aggression, it was the time, like la fois de trop, like the time, one more time too. The one that was too much. And after that, I wanted to understand, okay, the family context, and after that, there's a social context and the political context, and I really wanted to get it out of my own little person and think about it in a more global way. Y eso, perdón, me adelanté. Va Paula, la otra Paula. Bueno, creo que el objetivo de Perra, cuando escribí este libro realmente estaba muy enfocada, estaba como viendo mi familia a través de este lente, haciendo un zoom muy de cerca. En cambio, cuando comencé a escribir el ensayo, decidí alejarme y ver como el panorama más amplio. Así que en este caso quería tener en cuenta más bien el contexto. ¿Por qué mi padre pensaba que podía hacer lo que estaba haciendo sin ningún tipo de consecuencias? Así que creo que eso es lo que busqué en el segundo libro. Y un año antes se volvió más claro cuando tuve el episodio en el metro de Montreal. Ese fue el comienzo para comenzar a tener todos estos recuerdos y comencé a salir como de esta especie de jaula con miedo. Sentía que había estado congelada durante mucho tiempo y ahora estaba empezando a descongelarme. Sin embargo, era algo muy doloroso. Y quería comprender por qué no me había defendido de lo que había sucedido en el metro en Montreal. Y no era solamente yo, no era solamente mi historia, sino que había un contexto social. ¿Por qué no nos defendíamos? Quería entender por qué las mujeres pensaban que si se defendían podían morir o iba a ser incluso peor.
Y creo que esto es algo muy estratégico por parte de la sociedad, porque así no nos sentimos seguras, nos sentimos con miedo. Así que mi objetivo era ese, entender por qué no nos defendíamos y también en conexión con mi familia. Y entender también que no era la primera vez que esto sucedía, pero era la gota que rebalsaba el vaso. Así que comencé a estudiar el contexto no solo familiar, sino también social y político, y comprender que esto era algo mucho más global. En algún punto siempre volvemos un poco a la primera pregunta, que es esta cuestión de, en definitiva, ¿por qué la escritura? ¿Por qué la literatura? Porque ella hace investigación en relación a esto, así que primero le quiero preguntar cuál es su área de estudio a nivel académico, pero ¿cómo encontró y por qué volcar todo eso a la literatura? Más allá del poder que brinda la ficción, ¿por qué esa forma de escritura? ¿Por qué no volcarse solamente al mundo académico? ¿Qué hay en la literatura y en la literatura como práctica personal con la que conectás? O sea, dijiste que sos escritora desde chica, aunque todavía no fueras una escritora publicada, pero ¿por qué la literatura? The first answer is because I do not have any other talent. So if I wanted to make art, it was the only way possible. I cannot sing, I cannot do anything else. But in a more serious way, the academic, it was really important for me because it was the first place where I was safe when I was a child. My father was not in the classroom, and I get it really fast that if I had good grades, my father was less violent with me. So I really wanted to become this perfect person that has really good grades because I was being praised for that at school, I was being praised for that at home. It was more safe at home to have good grades because I was not a problem for them. So it was really a safe space for me, and it was I said voyons. I was able to speak up in a classroom, to ask questions, to answer the teacher, and so this is the way I found to survive. So, and I wrote the two first versions of the books in my maîtrise, in my master degree. And writing in the academic context, it gave me a lot of permission. Like I was always asking my supervisor, am I allowed to write that in an academic context? Is it okay? Will they kick me out? And it gave me like this permission to write and to be really, have someone around me to help me find the right way to write because I cannot do anything alone. I think when you want to write, you have to have someone else to help you and see and show you the way this is a good sentence or not. And so it was really safe for me. And I think writing was safe too because I can do it alone. So I was writing when I was really, really young. It was a place where I was always writing about survivors and like how to get out of a house with monsters. And this is like the principal thematic of my work since I'm a little child, because sometimes I like to say I work about violence in childhood, but I really write about surviving. This is really what I want to do. I want to survive. And survive is not getting out of the family alive. It's getting a life where there's no much more violence. This is the only way for me. When I will have a life with my every relationship safe and secure and healthy, this is when I will say to me, okay, yeah, I'm alive, I survived, this is it. So I'm not quite right there. I'm trying to go at this place. So yeah. Bueno, la primera respuesta que tengo a esa pregunta es que no tenía ningún otro talento. Si quería hacer arte, esa era la única manera de hacerlo.
Y ahora respondiendo de manera más seria, creo que el sector académico, el ámbito académico, fue el primer lugar en el que me sentí segura, porque mi padre no estaba en el aula. Así que descubrí que si me sacaba buenas calificaciones iba a sufrir menos violencia. Entonces intentaba ser una persona perfecta, con muy buenas notas, y todos me elogiaban en la escuela y también en casa. Me sentía más segura porque entonces no era un problema para ellos. Y en el aula podía alzar la voz, podía hacer preguntas, podía responderle a la maestra. Y esta es una manera que encontré de sobrevivir. En las versiones, primeras versiones de mis libros, cuando estaba haciendo la maestría en el ámbito académico, todo el tiempo preguntaba si tenía permiso para escribir de esa manera, si me daban permiso, por ejemplo, mi supervisor a escribir de esa forma, si me iban a echar si escribía esas cosas. Y él me daba permiso, pero también es muy importante escribir de manera acompañada, que nos muestren el camino correcto, que nos digan si una oración es buena o no. Creo que la escritura es un espacio que también es seguro porque lo puedo hacer sola. Y cuando era joven escribía sobre sobrevivientes, sobre niños que querían escapar de una casa con monstruos, pero creo que para mí escapar de mi casa no era sinónimo de sobrevivir. Yo quería vivir, sentirme viva sin violencia. Por eso hoy en mi vida valoro mucho y me siento viva al tener relaciones que son seguras, que son sanas. Me gustaría, para ir cerrando, hacer una pregunta quizá un poco indiscreta, pero tengo entendido que estás trabajando en un texto, en otro texto, otro libro. ¿Puedes contar algo de eso? Yeah, writing my next book will be about conjugal violence. It is really funny, not in a fun way, but I began to write my next book about my mom, older mom in Pera. I wanted to give her more complexity, and I began this work, but the pandemic came and I was feeling lonely, so I cannot adopt a dog because my landlord doesn't want it, so I met a guy. It was really not a good choice. So there was a lot of violence in the relationship, and I had a lot of difficulty to know what was normal. No, is it like, I know it is not okay, but do I need to break up with him or to go to a police station? So it was really difficult for me to know what was wrong or not. And I was feeling loved, and it was the first time that happened in my life. So it made me really confused. And this is the only bad thing with being a public figure, because everyone knows I suffer a lot of childhood trauma. So I am a little bit of a target if you are not a healthy person, and if you want to abuse someone, I'm really a perfect victim for that, because I'm not sure if I'm always second guessing myself. So I had to put, when I broke up, I had to put the book about my mom aside and write about this relationship, because it has really an urgency for me to understand what was I doing there, why the relationship was so long, why I came back after he hurt me so much. And I needed to understand it to survive, because I really don't want to die. And the only way I can understand these kind of things is by writing about them. It's by finding the right way. And when I write, I'm really obsessed about the subject, and I always think about it. And it helped me a lot to really understand it. I have a really more nuanced comprehension. And when I understand this kind of things, I feel less shame. And this is the worst feeling in the world, it's shame. So it really helped me. So I finished it just before coming here. I sent it to my publisher. I don't know if she will like it or not, but I'm really happy about it. And now I can take back the book about my mom, or the personage fiction of my mom, and continue what I began. Bueno, había comenzado a escribir un libro acerca de mi madre, que es un libro bastante complejo, pero luego
Durante la pandemia me sentía muy sola, intenté adoptar un perro, pero el propietario del departamento no me dejaba y terminé saliendo con un tipo que realmente no era una gran elección. La relación era bastante violenta y yo me preguntaba todo el tiempo si eso estaba bien, si eso era normal, si tenía que romper con él o tenía que ir a denunciarlo a la comisaría. Es la primera vez que yo me sentía amada, pero realmente me sentía muy confundida. Y como yo soy una figura pública y es conocido que he sufrido trauma durante mi infancia, realmente me vuelvo un objetivo para personas que quieren ejercer este tipo de abuso. Y entonces yo comienzo a dudar constantemente. Así que dejé de lado el libro acerca de mi madre y comencé a trabajar en un libro sobre esta relación, que me resultó algo mucho más urgente. Quería comprender qué hacía yo ahí, por qué había durado tanto tiempo, por qué yo volvía luego de que me había lastimado. Y yo realmente no quiero morir, y para mí escribir es una manera de entender lo que me pasa, porque entonces me obsesiono, comienzo a investigar y eso me permite entenderlo. Y cuando lo entiendo, siento menos vergüenza, que es uno de los peores sentimientos que pueden existir. Así que antes de venir acá a Argentina, se lo envié a mi editora, espero que a ella le guste, y luego podré enfocarme otra vez en esta ficción sobre mi madre. Quería terminar con eso, primero porque es una nota súper optimista sobre el futuro, segundo porque nos va a dar una excusa para encontrarnos más adelante y seguir hablando sobre este nuevo libro. Y para concluir quiero leer un pequeño fragmento de Armas para la Rabia y después decir una cosa a título personal porque me parece que es una ocasión ideal para eso. Sí. Tengo una pregunta porque ibas a preguntarle el enfoque académico que tiene, sí, que quedó pendiente. No entendí qué enfoque. Bueno, lo retomamos. Sí, le pregunto porque es algo que sí, que está divulgado, pero nada, evidentemente lo vi. Antes de hacer el cierre, entonces, vamos a incluir una pequeña cosa, que es que nos cuentes un poco de cómo es tu trabajo en el mundo académico. Y esto que me adelantaste sobre tu tesis, si querés contarlo, muy bienvenido. Yeah, right now I'm doing a PhD in Montreal about the representation in fiction of women who are helping their husband in hurting their own kids, their own child, or other women. So I'm in a really conjugal context of violence. So the book is about my mom. My PhD is about my mom. I think Freud would say that, and he will be right. So, and I'm really trying to understand with a little bit more empathy, how is it possible to help the man you love to do such horrible things? And I'm trying to understand it as a way to protect herself. So when your husband is hurting your child in front of you, you are not the one who is receiving the pain or receiving the violence. So I think it's a way to, my mom, at least it was a way to protect herself, to minimize, she was not the center of attention when he was fantasizing about her children, her daughters. So I really want to think about this and maybe understand it in a more profound way with more empathy, but it's difficult at the same time because I have my own pain and my own anger about the women that do that. So this is what I'm trying to understand in my PhD in the creation. So half of the PhD will be the book about my mom I was talking about that I have to write now. Estoy haciendo mi doctorado en Montreal y tiene que ver con la comprensión en la ficción de estas, o la representación en la ficción de mujeres que ayudan a sus maridos, que son instrumentales para que sus maridos lastimen a sus hijos. Así que tiene que ver con este contexto de violencia. Así que el doctorado es acerca de mi madre. Estoy intentando comprender con mayor empatía cómo las mujeres pueden ayudar al hombre que aman a ser
cosas tan terribles. Y creo que tal vez lo hagan para protegerse a sí mismas, porque si están lastimando a sus hijos, no las están lastimando a ellas, no son las que reciben la violencia. Así que quería pensar un poco más acerca de esto para comprenderlo de manera más profunda, pero es bastante difícil porque yo también tengo mi propio dolor y mi propia ira. Es difícil para mí entender por qué las mujeres hacen eso. Y la mitad de mi doctorado es acerca de la creación, así que la mitad del doctorado tiene que ver con la escritura de este libro que mencioné. Aprovechando el puntapié que dio, ¿cómo es tu nombre? Virginia. ¿Alguien tiene alguna pregunta que haya quedado en el tintero? Sí, ¿no? ¿Listo? Sí. Oh, I like this question. I think there's not a happy, the happy ending. It's like in the public book. The question about the published one. Okay. Yeah, I think there's not a happy ending in the sense that this is, hey, here it is the happy end. But I think there's always a happy end at the end of a book when it's about autofiction, because the book exists and I was alive to write it, and I take great joy in writing it. So I think there's this happy ending is more an implicit one that you have to guess when you read the book. But it is, I do not take the reader by the hand, and I do not tell them, hey, guess what, I'm alive, so it's a happy ending. So I think it's like more in this kind of way. Es una muy buena pregunta. Creo que no es un final feliz de manera explícita, como aquí está el final feliz, pero como se trata de una autoficción, el hecho de que el libro exista y que yo esté viva para poder escribirlo y que me haya hecho feliz haberlo escrito, la felicidad yace allí. Creo que es una felicidad que está implícita, que uno tiene que adivinar. No es que yo tomo de la mano al lector y le digo, estoy viva. Creo que tiene que ver con eso. ¿Otra más? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Preguntado tanto y también. Gracias. Bueno, primero muchas gracias Marie-Pierre. Y ahora sí, vamos a este cierre que lo tengo acá colgado hace 10 minutos, me voy a volver loca. Primero, leo este pequeño fragmento que para mí fue muy lúcido. Es un momento en Armas para la Rabia en el que habla de un libro de Annie Ernaux, La vergüenza, remite a eso y dice: la violencia contra las mujeres y las chicas, contra nuestras madres y tías, es una historia de repetición y retorno. Cada año miles de padres violan a su propia criatura, miles de maridos matan a sus parejas, miles de chiquitas ven a su madre siendo empujada, golpeada e insultada. Miles, cada año. Nadie se sorprende de oír la misma historia por milésima vez. Entonces, la violencia de género no asombra a nadie. Entonces se reiteran las violaciones, los asesinatos y las matanzas. Y a razón de eso, no sé si vieron que en estos libros hay un pequeño apartado hacia el final que habla de estadísticas, de cómo es la situación de la violencia de género en nuestro país. Me pasé toda la mañana buscando números, no hay números tan actualizados por motivos de público conocimiento, pero según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, hubo 147 femicidios entre el 1 de enero y 30 de junio de 2024. Esto sería a razón de un femicidio cada 29 horas, y ampliando con datos del Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal, el número asciende a 173 con datos de julio. Como les dije, no hay datos actualizados, y para ilustrar solamente la gravedad del asunto, solo en Buenos Aires en 2023 se iniciaron un total de 141.909 procesos penales de violencia de género, 142.000 prácticamente procesos penales, que tampoco refleja la cantidad de denuncias que no se hacen. Perdón, me renuncio. Perdón. Están todos así. Bueno, y quiero decir que es 11 de agosto de 2024 y a las mujeres las siguen matando. Así que termino esto con ni una menos. Gracias.